No, abran sus Biblias, no me voy a esperar. Hay demasiado que ver, aunque ya se vio. Qué tremendo. Voy a irme una escritura más atrás todavía por cosas que puso ahorita el Señor en mi corazón. Y me voy a ir al libro de Efesios, hermanos, capítulo 1, que ya lo hemos leído. Y vamos a ver ciertas escrituras que ya hemos visto, pero no puedo dejar de mencionarlas. Quiero que ustedes entiendan y se coloquen en el lugar donde Dios los tiene en Cristo Jesús. A lo mejor algunos de ustedes no saben todavía dónde están, pero lo van a saber en un momento. ¿En dónde están sentados? ¿Y bajo qué autoridad estamos ejerciendo aquí en la tierra? Y es tiempo de que tomemos acción y dejemos de estar jugando al cristianito de ir los domingos nada más para decir, ya cumplí. No, Dios nos necesita como un ejército militante en el reino de los cielos para establecer su justicia y ganar todo aquello que nos fue dado como herencia en esta región. Hasta ahorita no necesitamos más. Tenemos la tarea de la región, fue descrita como el sur de Texas y el norte de México, para que ustedes lo sepan. Y estamos asignados como herencia en esta región para hacer llegar la palabra de Dios a todo aquel. Que no quede uno solo que no escuche, hermanos. Si deciden por Dios o no deciden, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es llevar esta palabra a todo este condado y el norte de México, especialmente de Coahuila. Así que te voy a decir dónde estás sentado y comenzamos la grabación, porque luego me dicen ya, no. Y en el capítulo 1 de Efesios, Pablo está orando para que nosotros, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros individualmente, está orando al Padre para que podamos recibir un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Y le dice Pablo, oro, Padre, para que abras sus ojos, para que abras su entendimiento, para que todos puedan saber, cada uno de nosotros podamos entender y saber lo que les has concedido en la cruz. Y ya fue concedido. Y comienza a describir una serie de promesas. Dice que alumbren los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que tú los llamaste, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en ellos, para que sepan cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con ellos o para nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, para que sepan ellos cuál es el poder que usaste, con el cual levantaste a Jesucristo de entre los muertos, y que sepa cada uno de mis hermanos, dice Pablo, que ese poder que operó en él está operando en ti ahorita mismo. Híjole, qué tremendo, hermanos. Necesitamos recibir eso a conciencia y colocarnos donde Él nos tiene y comenzar a ver las cosas desde donde Él las ve. Porque dices, pero yo estoy aquí abajo en la tierra. Pues sí, físicamente, pero espiritualmente está sentado con Cristo a la diestra de Dios en Él. Y miren la autoridad que le dio, dice en el 20, dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, a Jesús, y lo dio sobre todo principado, sobre toda autoridad, la que ustedes se quieran imaginar, sobre todo el ejército del enemigo, sobre los poderes más altos que hay aquí en la tierra y en el ámbito espiritual. Dios colocó a Jesús sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió
todas las cosas, hermanos, todas las cosas. No, pero es que todas las cosas, no, pero es que la enfermedad, todas las cosas las sometió bajo sus pies. Estamos hablando de Jesús. Y luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que somos nosotros, la cual es su cuerpo. El cuerpo está conectado a la cabeza, y todas las cosas las sometió bajo Jesús y su cuerpo, que somos nosotros, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, desde el lugar de autoridad donde Jesús está sentado a la diestra de Dios sobre todo lo que ustedes se pueden imaginar, y todas las cosas se ajustan a su autoridad, nosotros estamos sentados con Él. Ya, ahorita, porque el cielo está dentro de nosotros, hermanos. En el ámbito espiritual, el ámbito celestial ya está dentro de nosotros. Cuando Dios depositó y nos hizo nuevas criaturas, depositó todo. Incluso vino a habitar dentro de nosotros. Y la palabra dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde estás ahorita? Estás reinando desde un lugar tan alto que no hay nombre que se pueda poner encima de ti, porque estás en Cristo. Y no hay autoridad sobre la tierra que no se someta y que no esté ya bajo tus pies. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir diciendo, Señor, por favor, sáname? Cuando Dios ya te sanó en la cruz. Y cuando no ves la sanidad, le hablas a 100 personas para que de esa manera a lo mejor Dios te pueda oír un poquito más. Y pidan juntamente contigo. A ver si con un grupo de 100 personas por 30 días podemos inclinar el oído de Dios para oír acerca de tu petición. La religión, hermanos, es ridícula. No tiene sentido. Dios ya te concedió todas las cosas. No necesitas que nadie vaya contigo, que nadie te acompañe. Si no tienes el entendimiento, háblale a un hermano o una hermana que lo tenga y juntos oren acerca de la sanidad que ya está dentro de ti y establezcanla y no vean hacia atrás diciendo, ¿dónde? ¿Por qué Dios no me ha contestado? No, Dios ya te contestó. Desde la cruz te contestó. Y no necesita volverte a contestar. Necesita que tú, como militante en el reino de Dios, tomes la autoridad necesaria, te coloques donde Dios te tiene y comiences a poner las cosas en su lugar. Digo, creo que estoy hablando un poquito más fuerte y ungido de los amenes que se están diciendo. Pero es cierto, hermanos. Necesitamos ya entender el lugar que tenemos como cuerpo de Cristo. Necesitamos entenderlo. Así que, conociendo eso, vamos a 2 Corintios, capítulo 4. Y esto que voy a hablar es en respuesta a uno de nuestros hermanos que está pasando por una situación sumamente difícil, como cuando dicen, se me vino todo encima. Así está. Pero la palabra nos enseña, hermanos, y aquí es donde quiero que comiencen a conectarse y a ver la realidad de quiénes son ustedes y de dónde provenimos, de dónde venimos. Y yo sé que lo dije la semana pasada, pero se los voy a volver a recordar. Un día en el cual no sabía ni por qué estaba en este mundo, teniendo todas las cosas y más que muchas otras personas pueden llegar a tener. Mi pregunta fue, ¿para qué estoy aquí en este mundo? Y la provisión de Dios vino
Sí, pasamos por aflicciones y pasamos por adversidades y pasamos por muchas cosas que desde ahorita les digo que Dios no tuvo nada que ver en eso, en ese desierto. Nosotros nos lo impusimos por nosotros mismos. Los desiertos, hermanos, no fueron hechos. Los desiertos no fueron hechos para caminar y ser probados. Tú te vas a un desierto con toda la provisión que tengas, solito, y tratas de pasar de un lado al otro, y el desierto finalmente te va a alcanzar. Y el desierto finalmente te va a matar, porque el desierto fue hecho para eso. En cambio, no te lleves ninguna mochila y vete a un huerto donde haya toda provisión y camina todos los días y vas a ver como nunca te va a faltar nada. Porque en el momento que te llegue a faltar algo, estiras la mano y lo agarras. ¿Lo ven? Pero la religión nos ha hecho, me estoy adelantando un poquito, pero la religión nos ha hecho creer que el desierto es un diseño de Dios para probarte y para enseñarte algo. Y yo no sé qué es lo que han aprendido muchos hermanos que se han ido con esta situación de la pandemia. ¿Qué es lo que Dios les hace? Y no me estoy burlando, estoy muy en serio hablando de esta situación, porque la religión enseña que hay una enseñanza, una instrucción a través de padecer este tipo de situaciones. Bueno, yo les digo, ¿qué han aprendido en medio de esos desiertos cuando están pasando por esas situaciones? ¿Qué han aprendido? ¿Son acaso ya gigantes ustedes espirituales? Porque si Dios utilizara los desiertos, las aflicciones, las adversidades para enseñarnos algo, ya no cabríamos en este techo. De lo gigante que seríamos espiritualmente. Sin embargo, yo lo único que veo a través de todo esto son menos hermanos creyentes en el cuerpo de Cristo que se nos adelantaron con el Señor y están en la gloria, pero no deberían de estar ahí ahorita. Deberían de estar desarrollando el llamado que Dios hizo para ellos en su vida. Así que no me digan que el desierto es para aprender algo. A mí no me van a convencer eso jamás, porque el desierto a mí no me ha enseñado nada. Pero es que la palabra dice, bueno, vete al Antiguo Testamento si quieres, y mora ahí, y quédate ahí todo lo que quieras. Pero la palabra en el Nuevo Testamento me dice a mí que la prueba de Dios no es el desierto, no es la tentación, no es la adversidad. La prueba de Dios es qué haces en medio de ese desierto, en quién estás confiando para que te saque de ese desierto. La palabra prueba es la palabra dokimión, y la palabra dokimión es trustworthiness. ¿Qué tan confiable eres delante de Dios cuando estás en medio de un desierto que el enemigo te trajo para quitarte del camino? Si es por él, ya te hubiera matado, hermano. Entonces, Dios nos enseña que necesitamos nosotros responder cuando una situación de esas viene. Y cómo respondamos puede ser nuestra victoria o puede ser nuestra total derrota y partir antes de tiempo. Que gloria a Dios porque vamos al cielo. De eso no tengan la menor duda. Pero ninguno de nosotros somos requeridos ahorita. Somos requeridos aquí en la tierra para hablar esa palabra a todos los que tengan necesidad. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, este hermano está pasando por una situación muy difícil. Lo han atacado por todos los medios, en toda situación. Y la palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice que Dios mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que sea iluminado el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en nosotros. Para que podamos conocer
la gloria que Dios dispuso para nosotros aquí en la tierra. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y es cierto, porque estamos en un cuerpo que se va desgastando, que se va envejeciendo. Sin embargo, Dios ha dado provisión para eso, ¿verdad? Porque Dios, en medio de ese desgaste, hasta que no recibamos el cuerpo glorificado, en medio de ese envejecimiento, te ha dado palabra para que te rejuvenezcas como el águila. Y duren los años que Dios te dio sobre la tierra. ¿Cuántos? 120 años. No 70, no 80. Esa fue la desobediencia de Israel en el desierto. Dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No nos necesita que obremos para poder obtener algo. Dios es más que suficiente para desarrollarse en nuestro interior y Él moverse y poder manifestar su gloria en estos cuerpos nuestros. En toda situación, Dios es más que suficiente. Y cuando leí me acordé de mi hermano, porque dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y ahorita me pueden responder ustedes por qué no estamos angustiados en medio de todas estas pruebas o desiertos. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Yo creo que estamos describiendo la condición del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos las armas que nos rejuvenecen en todo sentido. Que me tengo que quedar derribado y perseguido y atribulado y desamparado. No, no me tengo que quedar así. Vamos en esos caminos porque la aflicción es real. La adversidad es real. Las enfermedades son reales. Pero como cuerpo de Cristo estamos reinando en un lugar tan alto y sobre todas las cosas, que ahorita Dios nos está enseñando a militar en este ejército para que podamos ser la diferencia delante de todos los demás. Nada tiene la autoridad para cortarte la vida antes de tiempo a ti. Nada. El único que puede acortar la vida eres tú, porque le creíste al diablo. Les soy sincero, hermanos, o sea, pero es que el hermano tenía mucha fe. El hermano ya está en el cielo. No sé a qué le quieres llamar tu fe. ¿Será que Dios falló en el hermano, que no le cumplió? ¿Le quedó corto? ¿No cumplió sus expectativas o le faltó poner algo en la cruz de Jesús para poder sanarlo? Qué tremendo, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sepan que Dios nunca falla. Nunca deja de contestar una sola oración. Nunca, hermanos. Y nunca es nunca, capital letters. En el capítulo 9 de Daniel, hay una situación en la que Daniel está orando para poder recibir la interpretación acerca de una de las profecías más hermosas que aún hasta el día de hoy se está desarrollando, la profecía de las 70 semanas de Daniel, de las cuales 69 se han cumplido, y hay el espacio ahorita entre las 69 y las 70 en la que se está formando el cuerpo de Cristo, que ya estamos acá, en el final. Y terminando las semanas, la formación del cuerpo de Cristo, va a seguir la semana 70. Y ya el cuerpo no necesita estar aquí, porque Dios va a volver a voltear sus ojos al pueblo de Israel. Va a volver a retomar lo que dejó en la semana 69 con la destrucción del templo en el año 70, después de Cristo. No necesita la iglesia. Dios necesita la iglesia ahorita para completar ese cuerpo.
Y Daniel estaba orando al Padre y estaba pidiendo por esa interpretación. Y dice, antes de que terminara la oración, vino el ángel Gabriel a darle la interpretación de las 70 semanas. Dios contestó antes de que Daniel terminara la oración. Sí, pero si tú te vas al capítulo 10, vas a ver ahí que tardó 24 días en contestarle. No, no es cierto. Eso es lo que te enseña la religión. Pero si tú lees el capítulo 10 de Daniel, donde vino una revelación, una visión a Daniel, y estaba en aflicción pidiéndole a Dios, dice 21 días, y en el día 24 vino el arcángel Gabriel, entró en la presencia de Daniel y le dijo, muy amado, vengo a darte la interpretación que tú le pediste a Dios. Y desde el primer día que le pediste, salí de la presencia de Dios. Pero me encontré con el príncipe de Persia. ¿Lo ven? Dios no retrasó. Dios no fue el problema. No fue que Dios le dijo, me voy a esperar 24 días para poder contestarle a Daniel. Dios contestó desde el primer día, como la primera vez. Y dices, bueno, sí, pero ese es en el Antiguo Testamento, ¿y para mí qué? Y cuando yo le pido a Dios, ¿qué pasa? Bueno, qué bueno que preguntaste. En Primera de Juan, capítulo 5, tiene la respuesta para ti. Y si no me quieres creer en el Antiguo Testamento, te voy a dar un versículo del Nuevo para que estés convencido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. ¿Cuál confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Su palabra es su voluntad. Si está en la Biblia, es la voluntad de Dios. Pero será la voluntad que yo la reciba. Si está en la Biblia, es la voluntad de Dios. Pero ¿no será que Dios se retractó de su palabra? Yo no veo ningún lugar donde Dios se retracte de su palabra. En ningún lugar, hermanos. De hecho, ahorita les voy a leer una partecita de eso. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Padre, tu palabra dice que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Él nos oyó. Así, ¿y por qué no me ha contestado? Espérame. Estás llamando a Dios mentiroso. Porque el siguiente versículo dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entre paréntesis, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No solamente nos oyó, sino que por adelantado también mandó la provisión a través de Cristo Jesús hace 2000 años. ¿Qué tengo que hacer? Créele y camina en esa verdad. Hay más de 13,000 verdades, hermanos, en las que tú puedes caminar con una certeza y una seguridad de que si se te cierra una puerta, sigues caminando y le ordenas en el nombre de Jesús que se abra, y sigues caminando y sigues cerrada y en el nombre de Jesús no voy a recibir ese síntoma, y sigues avanzando en el nombre de Jesús, ábrete. No hay otra opción para esas puertas más que abrirse. Porque la autoridad, la cabeza que está encima de todas las cosas, ya la abrió por ti anticipadamente. 2000 años antes. Todavía no existías y Él la había abierto por ti. Entonces, cuando yo nací de nuevo, hermanos, lo que hice fue ir a esa cruz, volver a los casi 2000 años. Tengo mis añitos, pero no tanto. Y volví a esa cruz, y en esa cruz recibí el nuevo nacimiento. Lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, hermanos, vamos a Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3.
Tito está antes de o después de Timoteo. En Tito capítulo 3, versículo 4 en adelante dice: pero cuando se manifestó, se hizo aparente la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo se hizo aparente? En Jesucristo. Cuando la bondad de Dios se hizo aparente entre nosotros. Qué tremendo. Y su amor para con los hombres, Jesucristo vino a la tierra. Dice, nos salvó. Tiempo pasado. Y esa palabra salvó, la hemos ya dicho varias veces aquí en esta congregación. Esa palabra salvó viene de la palabra sozo. Y la palabra sozo es la raíz de la palabra soteria. La palabra soteria es el resultado de sozo. O sea, es medicina, es liberación, es preservación. O sea, la palabra soteria, salvación, extrae de la palabra la raíz que es sozo. Ahí podemos recibir muchas cosas cuando estamos en alguna adversidad o alguna enfermedad o en alguna situación adversa. Pero la palabra sozo, hermanos, es la palabra, es la raíz. Y esa palabra incluye una definición o una condición que la palabra soteria, salvación o medicina no tiene. Y esa es la palabra wholeness. To make whole. Estar completos. Para que ustedes tengan una idea, lo dije el viernes con nuestros hermanos Martínez en Piedras Negras. Cuando los 10 leprosos fueron y se le atravesaron a Jesús y le dijeron: Jesús, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo: vayan, preséntese con el sacerdote ahí en Jerusalén, como era la ley de Moisés, porque Jesús estaba desarrollando y cumpliendo la ley de Moisés. Vayan y preséntese con el sacerdote. Y mientras ellos iban, se dieron cuenta de que habían sanado de la lepra. Gloria al Señor. Digo, qué hermoso, ¿verdad? Nada más que la lepra, hermanos, tiene una particularidad que seca partes de la piel o de la carne. Y esas partes tienden a caerse con el tiempo. Sea oídos o orejas o dedos o lo que sea. No me importa. La lepra quita parte del cuerpo. Y uno de los que iba caminando, esos 10 leprosos, que no era de Israel, se dio cuenta y dejó de ir con el sacerdote y se devolvió y vino y le dio gracias a Jesús. Y vino y se postró con él y dijo: Señor, gracias. Y Jesús le dijo: ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Dijo: por cuanto a la fe que has ejercido, be whole, make whole. Así le dijo. Es decir, no solamente lo sanó de su condición de lepra, sino que le restituyó todo lo que la lepra le había quitado en el cuerpo. Entonces nunca se les olvide, no porque Dios esté pendiente de que, no me dio las gracias a un chazam. No, hermanos, no, Dios no está en ese negocio. Pero el enemigo sí. Entonces seamos agradecidos con todas las cosas que Dios nos ha dado desde donde nos ha traído. Nos salvó no por obras de justicia, no por obras que tú has hecho. No te salvó porque eres muy bueno o porque eres muy malo o porque X. No te salvó por eso, sino te salvó por su misericordia. La misericordia de Jesús vino para que no recibieras todo lo que deberías de recibir. Esa es la misericordia de Dios. Y vino y te dio su gracia para que recibieras todo lo que no mereces. Híjole, nos dio todo. Pero es la obra de Jesús. Nos salvó por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración. La palabra lavamiento es la palabra bautismo, y regeneración es new birth, es el nuevo nacimiento, por el bautismo en el Espíritu Santo, por el bautismo en el nuevo nacimiento. Entonces, si tú fuiste a la cruz y le dijiste, Señor, sé mi Salvador, tú pasaste por un lavamiento de regeneración, es decir, naciste de nuevo en el aspecto espiritual. Y en el espíritu tuyo no te falta absolutamente nada, hermanos. Por el resto de la eternidad estás cubierto y depositado con toda bendición. No te falta absolutamente nada. Y menos sabiendo que Dios vive ahí dentro de ti. Y tú en Él. Pero luego nos da a entender Tito, nos dice también, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esa palabra renovación es la palabra anakainosis, y lo apunté porque dije, a lo mejor se me olvida y por eso lo apunté. Ana, again, kainosis, new. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la misma palabra que está descrita en Romanos 12:2. Transformaos, pues, por medio de la renovación, anakainosis, de tu entendimiento. Transfórmate por medio de la anakainosis, es decir, make new again. ¿Qué? Tu forma de pensar. Ya eres salvo, tu espíritu fue transformado totalmente, pero aquí te está diciendo que para poder obtener la victoria en Cristo Jesús, necesitas renovar tu mente. Make new again, con la palabra de Dios, y pensar como Él piensa. Antes venía una enfermedad o una circunstancia, un dolor, y decía, Señor, por favor, sáname, Señor. Padre, lloraba. La ignorancia, hermanos, no me dejaba ver. Pero por medio de esa anakainosis, por medio de esa renovación de mi entendimiento, ahora viene un síntoma y le digo, no, en mí no, en el nombre de Jesucristo. Está escrito que por las llagas de Jesús fui sanado, y doy un paso más. Y viene el dolor y le digo, no, Yeshua llevó mis enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que estando yo muerto a la enfermedad, viva la justicia, y doy un paso más. ¿Lo ven, hermanos? Eso es lo que estaba describiendo Mac. Ya no somos los mismos. Obviamente, si yo no camino en esta verdad, el enemigo me va a quitar del medio. A eso viene. ¿Cómo? ¿Y Dios no va a intervenir por mí? Ya intervino por ti. Ya estableció toda tu victoria en Él. No necesitas que te añada absolutamente nada, hermano. Necesitas aprender a tomar por fe la provisión de Dios de la cruz. Pero ¿qué tengo que hacer? Señor, oro todos los días. Voy a ayunar para poder hacer eso. Voy a juntar a 100 personas. No necesitas hacer nada. ¿Para qué haces eso? ¿Para mover a Dios a misericordia? ¿Para que Dios te conteste alguna de tus peticiones? ¿No dice la palabra que te oyó por adelantado y mandó la respuesta? ¿Qué tengo que hacer entonces? Créele y toma por fe lo que te dio en la cruz. ¿Lo merezco? No, no lo merezco. Yo no hice nada para merecerlo. Pero Él sí sufrió y hizo todo para dártelo a ti. ¿Lo ves? Es importante que tú reconozcas lo que Dios hizo por ti y lo honres como militante en su ejército. Yes, sir. Soy sano. Ay, no sé cómo, pero soy sano porque tu palabra lo dice. Entonces yo en la cruz tengo mi victoria. Vengo de una victoria rotunda, hermanos, total. No hay nada que me falte en esa victoria de la cruz. Yo lo hice, no, yo no lo hice, les estoy diciendo, pero en la cruz
yo recibí esa victoria por creer en Él. Ahora vengo de esa victoria y vengo caminando al frente, y obviamente que el enemigo va a querer quitarte de en medio. Por eso se presentan síntomas, por eso se presentan enfermedades, por eso se presentan escaseces, para que tú creas más las circunstancias que la victoria que Dios te dio en la cruz. ¿Lo estás viendo? Depende de mi respuesta a esa gracia, totalmente, totalmente. Dios no va a mover un solo dedo por ti ya, a menos de que tú te alinees con Él. Si tú te alineas con Él y dices en el nombre de Jesús, está escrito, Dios va a mover lo que tenga que mover, porque es una respuesta a su Hijo. ¿Lo ves? Pero si tú quieres que Dios se mueva a misericordia en algo que Él ya lo hizo, no hay forma, hermanos, no hay forma que tú puedas gritar y juntar 10,000 personas orando al mismo tiempo y bombardear las puertas del cielo para que Dios te escuche, a ver si tiene misericordia de mí algún día. No hay forma de que tú puedas cambiar lo que ha salido de la boca de Dios. No hay forma. Y la religión te ha enseñado exactamente lo contrario. A que tienes que orar y mover todo lo que tengas que mover y hacer una cadena de oración tan larga y tan grande para ver si así Dios tiene misericordia de ti. Es una mentira tremenda de la religión. Vamos al libro de Ezequiel. No se me duerman, hermanos. Bueno, más les vale, porque si no les voy a gritar más. Falta un poquito, ya no falta mucho, pero no sé ni dónde voy, pero por ahí voy. ¿Qué les dije? Ezequiel. Ok. Nadie puede cambiar a Dios. La palabra dice, en 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias doy a Dios que me lleva siempre en triunfo, o que me ha dado la victoria en Cristo Jesús. Entonces, la palabra dice que yo ya tengo la victoria en Cristo Jesús. Necesito creerla y caminar en ello. Si digo, sí, amén, creo, pero no camino en ello, estoy siendo hipócrita. Si me doblo ante cualquier circunstancia, estoy creyendo que la circunstancia es más fuerte que la palabra de Dios y la obra de Jesús en la cruz. Entonces, ¿Dios siempre hace su parte? Sí, Dios siempre contesta. Ya vimos Daniel 9, Daniel 10 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Bien, nadie puede cambiar a Dios, nadie lo puede cambiar, es cierto, porque el Salmo 89, 34, por favor, dice, y no quebrantaré mi pacto. 89, 34, Salmo, ni mudaré o cambiaré lo que ha salido de mi boca. No olvidaré mi pacto. Es Dios hablando. ¿Estás leyendo? Dios está hablando aquí. Y si tú te vas de aquí en media hora o en una hora, eso que está escrito ahí no va a cambiar, hermano. Sigue estando donde mismo. Dios sigue diciendo, no olvidaré mi pacto, ni mudaré o cambiaré lo que ha salido de mis labios. La palabra de Dios, una vez que sale de la boca de Dios, no cambia. Y Dios no se va a levantar un día y va a decir, ah caray. No, es que los hermanitos ahí en Vida de Fe se están pasando de raya. Se me hace que voy a cambiar un poquito eso de la sanidad por las llagas de Jesús. No, le voy a mandar a no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Así seas el justo más justo. Es un ejemplo. Porque la justicia nuestra es por Jesús. Ay, Señor, o sea. Lo voy a decir porque Dios me está diciendo que lo diga. De otra manera no me atrevería a decirlo nunca.
Pero ni siquiera Jesús va a cambiar lo que ha salido de la boca de Dios. Porque el pacto, el nuevo pacto, hermanos, ya fue establecido en la sangre de Jesucristo, en el trono más santo que hay en el cielo, y se establecieron entre ellos y se dijeron las promesas de todo el Nuevo Testamento. Si Jesús dijera que no lo va a hacer, nunca, estoy poniendo un ejemplo, pero si Jesús dijera algo diferente a lo que fue establecido en el trono de Dios, Dios no podría responder a eso. Y Jesús es Dios. No estoy diciendo que lo va a hacer, estoy dando como ejemplo y nada más porque Dios me lo está poniendo que se los diga. Lo que quiero que vean es la seriedad que hay de lo que ha salido de la boca de Dios. Si salió de la boca de Dios, you can take it to the bank, baby. You can cash it. No hay nada que vaya a oponerse jamás a eso. Vamos al libro de Ezequiel. Los voy a llevar al versículo 14. No estoy tan lejos de terminar, pero ahí voy. Vayan preparando su pluma porque les voy a dar una definición, una declaración que Dios me dio. Se las voy a dar en inglés y en español para los que quieran. En el capítulo 14 de Ezequiel hay un muy buen ejemplo porque dice en el versículo, el pueblo de Israel había ya desobedecido tanto, hermanos, que Dios comenzó a hablar a través del profeta Ezequiel y comenzó a hablarles directamente a ellos. Y ustedes pueden leer del 1 al 11, pero en el versículo 12 está un poquito más concentrado lo que les dije ahorita. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, en el 12, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, son los tres varones que Dios llamó justos, si estuvieran en medio de la tierra Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces sobre la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio y dijeren, yo Jehová, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra. Los que están en el estudio de Apocalipsis pueden leer en su casa Apocalipsis 6:8. Es exactamente las mismas plagas que van a venir en la tribulación y que no hay nadie que las pueda quitar de en medio. Es una referencia a eso. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa sobre la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos quedarían librados. O si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y Dios ya envió esa palabra a la tierra, hermanos. La tribulación viene y nosotros clamamos a Jesucristo y vámonos. No vamos a estar aquí. Nos va a librar. Pero la ira viene. ¿Lo ven? No hay nada que la detenga, hermanos. Una vez que la palabra sale de la boca de Dios, no hay nada, ningún justo
sobre la tierra que la pueda voltear y Dios decir, ok, nadie la puede cambiar. Entonces yo quiero que ustedes vean esa seriedad con la que Dios ha establecido todas estas cosas, para que cuando ustedes estén pasando por medio, les voy a leer me quedan 2 declaraciones, pero les voy a leer algo que Dios me dio de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, porque obviamente la palabra lo dice, Jorge lo mencionó hace ratito, en el mundo tendremos aflicción, sí, ok, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido el sistema del mundo, dijo Jesús, ustedes también lo pueden vencer. Pero no es automático, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Esto no se trata de Señor, envía algo y quítame de esto. No, no, no. Dios te dio a ti, te hizo un llamado y te dio una responsabilidad para que todo lo que venga en tu contra, tú puedas quitarlo de en medio. Bien. Las pruebas, ahí nada más se los voy a dar en general. No tengo tiempo para entrar en todo eso. Pero las pruebas, el desierto fue hecho obviamente para matarte. Pero las pruebas fueron hechas para purificarte. Quiero que realmente lo capten, hermano, estos. El desierto viene de parte del enemigo. Y fue hecha esa adversidad, lo pueden en cualquier forma de mal, es un desierto. Y fue hecha de parte del enemigo, no de parte de Dios, de parte del enemigo para quitarte de en medio. Esa es la palabra peirasmos. Las circunstancias, la experimentación del mal que viene en tu contra, que fue diseñada por el enemigo, que entró por el pecado en el mundo y que viene a quitarte de en medio, a matarte, como ha hecho, hermanos, el COVID con muchos hermanos que no deberían de haber muerto por eso. Yo quiero que tú lo entiendas. Dios no mandó esa pestilencia, ni tampoco mandó para que ellos murieran en medio de esa pestilencia. Eso no viene de Dios. Y ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, nos habla acerca de las pruebas de Dios. Pero la palabra prueba no es peirasmos. La palabra prueba ahí es totalmente diferente y representa la palabra doquimión. Y la palabra doquimión es trustworthiness. ¿Qué tan confiable eres en medio de una adversidad para creer la palabra de Dios ante eso? ¿Qué tanto puedes decirle tú a esa adversidad? No, en el nombre de Jesús. Y sentir el dolor, y créanme que sé de lo que estoy hablando. Cuando me dio el infarto, fueron 16 horas, hermanos, de pensamientos que decían, te vas a morir, no vas a llegar a San Antonio, no vas a alcanzar a ver la luz del día, no vas a esto, no lo otro, no esto. No soy ajeno a esas cosas, ni soy el santo de la Macarena, como que algo especial. No, simple y sencillamente, hermanos, si tú le crees a Dios, Dios no puede sacarle la vuelta a la cruz y decir, no, ¿sabes qué? Como quieran, que Jesús ya pagó por eso, estás muerto. No puede. Dios no quebrantará su pacto ni mudará lo que ha salido de su boca. Entiéndelo, por favor. Porque si tú captas esto que Dios te está dando hoy, te conviertes en un hombre o una mujer totalmente invencible delante del enemigo. No te puede tocar. Aunque vengan las enfermedades, aunque vengan las situaciones, yo no estoy diciendo que no van a venir, cuando vengan. Si todavía no estás en donde debes de estar, cuando vengan, tienes la autoridad para pararlas en seco ahí y decirles, todavía no es mi tiempo. Y veía las patitas
Ya les he dicho, ¿verdad? Veía las patitas así en la camilla donde me llevaban en el helicóptero y me decía Satanás, mira, así como Tombstone, ya están frías tus patas. No llegas, no llegas. Pues sí llegué. Y hace un año, un mes de eso ya. Y le voy a dar batalla al enemigo de aquí hasta que venga Jesucristo, hermanos. Y le voy a presentar todo el evangelio y la palabra de Dios y las deudas que haya sobre lo que haya aquí en este edificio y sobre los síntomas y sobre las circunstancias, y le voy a presentar lo que Dios dice, y nada más me voy a hacer para atrás y le voy a decir, sorry, yo sé a dónde vas tú. ¿Sabes a dónde voy yo? A la victoria en Cristo Jesús. Es más, de allá vengo. Así que no soy el derrotado yendo hacia una victoria en Cristo. Soy el victorioso y estoy defendiendo lo que Jesús ganó para mí. You see it? Wow. Las pruebas fueron hechas, según la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Las pruebas fueron hechas para purificarte. Tú solo. Para que, dice, como el oro es pasado por fuego y es purificado, dice así la palabra de Dios frente a la adversidad, frente al desierto, lo que tú hagas en medio del desierto y pases, te está purificando en Dios y te está haciendo cada vez más fuerte, más atrevido, invencible delante de Satanás. No hay nada que te pueda arrojar, que te pueda quitar la vida o acortarla, y tú tienes la autoridad para ponerlo en su lugar. En el momento que sientas el dolor o que venga la aflicción, le dices no en el nombre de Jesús, y ahí te paras, y viene el dolor otra vez o vienen esas y das un paso para adelante y le vuelves a decir las veces que sean, hermanos, no me importa. Él te la recuerda cada vez. Iba a decir, te la mienta cada vez. Pues es cierto, ¿eh? Es lo mismo. Con toda autoridad, con toda certeza, no estás ofendiendo a Dios, no estás poniéndote por encima de nadie, de Él menos. Estás estableciendo que Él es Dios y que su justicia y su palabra permanece para siempre en tu vida. Hijos. Así que las pruebas con las que Dios te prueba no son adversidades, son purificaciones para que cada vez que salgas de cada desierto que el enemigo te trae, salgas con más fuerza y atrevimiento y valor y sepas quién eres en Cristo Jesús. Ok, yo creo que ya fue suficiente. Ya han de estar, échenmelo. ¿Verdad que sí? Échenmelo. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, por los líderes poderosos que está levantando Dios en esta iglesia, y ustedes son parte de eso. Y hemos estado viendo la manifestación, el poder con el que Dios está ministrando a la congregación, y yo me gozo. No sé qué ejemplo daban ahorita, que se puso, pues el ejemplo de Saúl y de David. El rey era Saúl, el líder es Ramón, y viene Davidcío. Bueno, en este caso no queda porque aquel me saca cuerpo y medio, pero David hace de las suyas, Dios lo exalta y quitó a los 10,000 y David nada más a los 1,000 y Saúl a los 1,000, y se puso celoso totalmente. Yo no soy así, hermanos. Gracias a Dios que ha transformado nuestros corazones, y cada vez que yo veo los 10,000 caer, voy por los 100,000 mejor. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque son sumamente importantes en estos tiempos aquí en esta región donde estamos, hermanos. Colóquense en el lugar de batalla que Dios los tiene. Bien,
Esta es la declaración que les iba a dar. Bueno, ok. Les voy a dar la declaración, pero primero les voy a dar un versículo. No puedo dejarlo pasar. Ya lo di, pero es demasiado importante. Está en Efesios 3:20. Se lo voy a decir de memoria, no necesitan ir ahí. Dice la palabra: y aquel, hablando de Dios, que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer las cosas mucho. Tú le pides algo y Dios no deja de hacer esto en tu copa. Siempre está derramando y va a hacer mucho más de lo que tú le pidas, en acuerdo con su palabra. De lo que pedimos o entendemos, decimos: gloria a Dios, sí, aleluya, gracias Padre, porque tú haces más de lo que pides. Sí, nada más que el versículo termina diciendo: según el poder que actúa en ti. No va a ser nada mucho más abundantemente de lo que tú pidas o entiendas si no activas el poder que está en ti. Y el poder que está en ti es el que estás usando frente a cada situación en acuerdo con su palabra. ¿Caminas hacia adelante o caminas hacia atrás cuando viene una situación? ¿Citas la palabra o te haces para atrás y le dices: Señor, ¿por qué me mandaste esto? ¿O por qué, Señor, no me has contestado? O vas adelante y le dices: no, en el nombre de Jesús. Porque conoces la autoridad y dónde estás sentado, sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra. No me importa, tú eres el cuerpo de Cristo y estás conectado a la cabeza. Y Dios te está autorizando para que en su nombre haga retroceder a todos los enemigos que vengan en su contra. Entonces, de acuerdo al poder que actúa en cada uno de nosotros, sí. Así es, hermanos. Y si tú quieres pasarlo por alto y seguir jugando ¿ya sabes a qué? Cuando venga una situación seria a tu vida, no vas a saber qué hacer. O vas a tratar de formar una cadena de oración tan grande que de aquí a que llegue al otro lado ya te moriste. O vas a decidir, en el nombre de Jesús, agarrarte un compañero o una compañera de oración y comenzar a decretar en el nombre de Jesucristo. La palabra dice: Señor, tú eres la autoridad y me has puesto como cuerpo de Cristo, y en el nombre de Jesús esto no se acercará a mí, porque la palabra dice que no temerás el terror nocturno, ni pensamiento que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Y dice Jesús: ¿por qué? Por cuanto en mí has puesto... No, ese es al final, ese es Dios. Dice, bueno, se me olvidó esa partecita. No, esa es la última parte. Pero antes de eso, dice Jesús: como pusimos a Dios por nuestra habitación. Eso es lo que dice. Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice el Señor, al Altísimo por tu habitación, porque lo has puesto. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ese COVID no va a llegar a tu vida, hermanos. Y cuando sientas rasposa la garganta o dolor de cabeza, dile: no vas a llegar a mi vida. En el nombre de Jesús está escrito: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Caes delante de mí y de ahí no vas a prosperar. Jamás te seco en el nombre de Jesús. ¿Qué te cuesta? En lugar de decir: ay, ya supiste que le dio a esta persona, o que esta otra persona, y ser para ellos luz, porque la está necesitando, no condenación, ser luz para ellos que están pasando por una situación que, bueno, pasó, y pararte y darles palabra y decir: no me importa lo que estés sintiendo. Si tú te paras ahí en medio de eso, en el nombre de Jesucristo, la vida no me vas a quitar. Los síntomas se van a ir huyendo delante de mí, no van a prosperar. Ese atrevimiento es lo que Dios está esperando de ti. La misma creación está esperando por la manifestación de los hijos de Dios.
la misma creación. Levántate y resplandece. Ok, con esto termino y seguimos con la comunión. Este es algo que Dios me dijo para todos aquellos que estén decididos a pelear en esa batalla que está delante de ustedes, que yo sé que hay muchas adversidades, hay muchas situaciones en las vidas de ustedes, no me importa cuál sea, todas están vencidas. Y dice, while in battle, mientras estás en la batalla, do not distract yourself. No te distraigas with the evidence of the physical realm. Con la evidencia del ámbito físico. No te distraigas. El enemigo va a tratar de presentarte eso. No te distraigas. No dejes que las circunstancias o los síntomas te distraigan de lo que Dios está haciendo y ha dicho. Fight the good fight of faith. Pelea la buena batalla de la fe. By quoting scripture, citando escritura, and verbally speaking life to circumstances and to your body. Verbalmente hablándole vida a todo aquello que sientes que el enemigo ha venido en tu contra. Circunstancias o en tu cuerpo. ¿Lo oíste, hermanos? Lo tienen todos. Lo voy a subir al internet, ¿verdad? Pero quiero que ustedes lo tengan. While in battle, do not distract yourself with the evidence of the physical realm. Fight the good fight of faith by quoting scripture and verbally speaking life to circumstances to your body. As many times as needed. Las veces que sea, cada vez que se atreva a venir en tu contra, ve, da un paso para adelante. Y aunque los síntomas son reales, hermanos, yo no estoy diciendo que el COVID no sea real, es real. Yo no estoy diciendo que las enfermedades no matan, sí matan. Pero mayor es Dios que vive en ti que el que está en el mundo. No tienes por qué temer. Rechaza el temor y párate enfrente de ese dolor y dile no en el nombre de Jesús. No en el nombre de Jesús, y da pasitos para adelante. Habla en lenguas, haz lo que tengas que hacer. No te dejes. Es como comiencen si quieren a distribuirlos. Es como una carrera de obstáculos, hermanos, como la de las Olimpiadas. Thank you, bebé. Como la de las Olimpiadas. Thank you, mija. Cuando salen en los corredores y están los obstáculos, ¿verdad? Y van brincándolos. Es exactamente para nosotros lo mismo. Salimos corriendo con todas las ganas, hay obstáculos que tenemos que brincar, pero en el caso de nosotros, cada obstáculo tiene un trampolín. Ni siquiera nos esforzamos para brincarlo, porque no es de nuestro esfuerzo. Lo único que tenemos que hacer es llegar al trampolín donde está el obstáculo y saltar y brincar y seguir corriendo. La victoria ya fue dada, hermanos. Tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Gloria a Dios. ¿Te sirvió?